del Gobierno de Brasil. Quisiera dejar constancia de que en la jornada electoral del 28 de julio en Venezuela manifestar solidaridad con el pueblo venezolano que se dirigió masivamente a las urnas para definir su propio futuro. Brasil reafirma el principio fundamental de la soberanía popular, que debe observarse mediante la verificación parcial de los resultados de las actas. Como se indica en la nota de prensa del 29 de julio, Brasil aguarda la publicación por el Consejo Nacional Electoral de datos desglosados por mesa electoral, paso indispensable para la transparencia, la credibilidad y la legitimidad del resultado de las elecciones. Observo que el presidente Luis Lula da Silva designó al embajador Celso Marín para que acompañe in loco el proceso electoral venezolano. Brasil seguirá acompañando el proceso venezolano a intercambiar informaciones e impresiones sobre el resultado de la contienda, incluso en organizaciones regionales de América Latina. Brasil ha acompañado en la preocupación y las protestas de Venezuela y ya llama a todos los actores políticos y sociales a ser muy cuidadosos en sus expresiones para evitar una escalada de la violencia, y también llama a todos los actores políticos venezolanos a proceder de conformidad con el derecho a la manifestación pacífica a fin de asegurar un ambiente de diálogo que contribuya a la democracia. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias al distinguido embajador del Brasil. Tiene la palabra el distinguido embajador también de Surinam. Muchas gracias, señor presidente. Participar en las elecciones es un derecho muy importante para todos aquellos ciudadanos que son elegibles para participar en las elecciones. Sabemos que este derecho individual ofrece a las personas la oportunidad de evaluar los partidos políticos, los gobiernos, mantenerlos en otro mandato o elegir otros partidos políticos para que les gobiernen. Las elecciones son parte de la democracia, deberían ser libres, justas, transparentes, no solo el día de las elecciones, el día de los comicios, sino también durante todo el proceso, antes, durante y después. Muchos países han tenido y organizarán muchas elecciones este año. El hecho de que las elecciones en Venezuela haya llamado la atención en el mundo y en particular en nuestro hemisferio hace que muchos hayan expresado las preocupaciones en las preparaciones para estos comicios. Las elecciones del pasado domingo fue una oportunidad para que los venezolanos pudiesen votar en el futuro, sobre el futuro de su país. Ahora que estas elecciones generales han tenido lugar, pensamos que no cabe duda en cuanto a los resultados y qué candidato ha recibido la mayoría de votos. Pensamos que las instituciones electorales responsables deben aprovechar esta oportunidad para presentar de forma transparente los resultados de las elecciones. Notamos con preocupación la situación que muchas observaciones electorales, organizaciones de las observaciones electorales han visto al observar todo el proceso. Los actores en Venezuela deben entender que el proceso que llevó a las elecciones, o los resultados de las elecciones, no ha sido convincente, incluso se ha puesto en cuestión, y es por ello que los actores de las elecciones deben ver que los resultados se vean observados y verificados por otros cuerpos, por otros organismos independientes y que hagan la verificación y el reconteo. Este resultado ayudará a mejorar la democracia y el proceso de las elecciones sin validar expectativas, que las elecciones de Venezuela cuenten con esa legitimidad que se merecen. Invitamos a todos los actores y a todas las personas en Venezuela a que sigan trabajando para el diálogo, para la paz, y que ayuden a abordar estas preocupaciones que hemos expresado. El pueblo de Venezuela se deben ver honrados con esas garantías de la democracia, algo que incluye la libertad de expresión y salvaguardas de sus derechos humanos fundamentales. Señor presidente,
estamos a favor de tener un hemisferio unido, pero por desgracia estos eventos han causado una situación que esperamos nos lleve a buscar motivos comunes a pesar de las deficiencias. Muchísimas gracias al embajador de Surinam. Tiene la palabra ahora el embajador de Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo a los distinguidos cancilleres, ministros de Relaciones Exteriores que nos acompañan, a los distinguidos colegas. Yo quisiera empezar mis palabras sobre este importante tema haciendo notar, señor presidente, que los juristas tenemos la ventaja de movernos dentro de determinadas certezas, dentro de las certezas que nos da el derecho, la justicia y sobre todo la normatividad aplicable a cada caso concreto. Estas certezas jurídicas, felizmente, distan mucho de los apasionamientos políticos y circunstanciales que muchas veces pueden llegar a obstruir una mirada objetiva sobre la realidad de los hechos. En ese orden de cosas, el Estado Plurinacional de Bolivia considera que hoy, al igual que siempre, debemos basar este diálogo en el respeto irrestricto al derecho internacional. En función de ello, saludando el rechazo de la resolución planteada, nos permitimos destacar dos aspectos fundamentales. Primero, la República Bolivariana de Venezuela, en los hechos y en la realidad, dejó de ser un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos el 28 de abril del año 2019, en estricta aplicación del artículo 143 de la Carta Constitutiva de la OEA. Por lo tanto, en cumplimiento del derecho internacional, no existe razón alguna, no existiría razón alguna para que este Consejo Permanente y esta organización en su conjunto traten o se pronuncien sobre asuntos de un Estado que dejó de ser miembro de esta organización hace más de 5 años. Como todos sabemos, fueron innumerables y a cual más reprochable e inverosímil la infinidad de acciones y simulaciones que se hicieron para tratar de mantener por la fuerza a un Estado que se había ido legal y legítimamente de esta organización a través de una determinación de su gobierno soberano, su gobierno real, su gobierno existente. Se ha llegado a situaciones verdaderamente inverosímiles y distantes de la realidad al reconocer acciones de un gobierno inexistente como si fueran válidas. Hemos llegado al extremo de tener un supuesto embajador de un gobierno inexistente aquí sentado entre nosotros solamente para justificar la posición ideológica de algunos países y para negar la realidad de que Venezuela se había retirado soberanamente de esta organización. Para no abundar más sobre este tema, muy respetuosamente, los invito, como lo hice esta mañana, a todos ustedes a revisar este documento preparado por la misión de Antigua y Barbuda, que usted tan dignamente representa y dirige, señor presidente, titulado Cronología de los hechos y material de apoyo relativos a la República Bolivariana de Venezuela y la designación por Juan Guaidó de un representante de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos y sus consecuencias para la organización. Este documento explica por sí solo todo lo ocurrido en relación a la República Bolivariana de Venezuela en los últimos años, en uno de los episodios más sombríos de la historia de esta organización. Segundo, dentro de las certezas jurídicas a las que he hecho referencia, debemos tener presente lo establecido en el artículo 1 de la Carta Constitutiva de la OEA, que establece lo siguiente, no es palabras más, palabras menos, lo voy a citar textualmente. La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere esta Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. El artículo 3, que textualmente establece, y cito, todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga y tiene el derecho a no intervenir en los asuntos, a no intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. Finalmente, es pertinente traer a colación el artículo 19 de la Carta, que señala lo siguiente. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado. El principio anterior excluye no solo la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia autoritaria
atentatoria de la personalidad del Estado en los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Por lo expuesto, aún en el negado y no consentido caso de que consideráramos a la República Bolivariana de Venezuela aún parte de esta organización, no correspondía desde ningún punto de vista la aprobación de ninguna resolución ostensiblemente contraria a la normatividad a la que he hecho referencia, considerando la no aceptación, además de Venezuela, y su absoluta indefensión en este espacio. Señor presidente, el día de ayer hemos conocido el informe del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, DECO, y de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, dirigido al secretario general sobre la elección presidencial en Venezuela. Al respecto, el Estado Plurinacional de Bolivia, quien fue víctima directa de uno de estos informes apócrifos el año 2019, tiene a bien rechazar categóricamente el mismo por situaciones de forma y de fondo. En la forma, señor presidente, hasta donde nosotros sabemos, no cursa ninguna determinación de los órganos de gobierno ni de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos que le hayan encargado a la DECO la elaboración del mismo. Hasta donde nosotros sabemos también, cualquier trabajo o misión de observación electoral parte por sobre todas las cosas de un acuerdo y de una aceptación del Estado miembro de la organización. En el presente caso, al no ser Venezuela ni siquiera un Estado miembro, ni haber solicitado ninguna misión de observación electoral, mucho menos aceptado y mucho menos acordado, no existe tal situación y el accionar de oficio y contrario a las normas por parte de la DECO no es vinculante y lo único que hace es menguar aún más la debilitada credibilidad de las instituciones de la Secretaría General de la OEA en cuanto a su imparcialidad. Y nuevamente me refiero al caso boliviano del año 2019, ampliamente conocido por esta organización, señor presidente. Finalmente, y sobre el fondo, cuando uno lee este informe detalladamente, como yo lo hice, no puede menos que llenarse de pavor, al observar como sin ninguna prueba, sin ningún elemento sustancial, objetivo y basándose solamente en argumentos pueriles, trascendidos, como dice textualmente, supuestos e información vaga e imprecisa, se pueda pretender desconocer un proceso electoral y llegar a la terrible conclusión de que, y cito, los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático. Fin de cita. Por todo ello, señor presidente, el Estado Plurinacional de Bolivia ha votado en abstención y ha rechazado la resolución planteada en razón a que este no es el espacio válido para discutir ni decidir nada sobre Venezuela. No es que nos haya faltado voluntad, como algún distinguido canciller ha mencionado, sino es que rechazamos este espacio como un espacio no idóneo para hablar a favor o en contra de una situación a la que no nos corresponde hablar. En ese sentido, exhortamos una vez más a la Organización de los Estados Americanos, a su Secretaría General y a sus instituciones a encuadrar siempre todos y cada uno de sus actos en las certezas que nos da el derecho internacional. Estamos seguros, señor presidente, que solamente por esta vía lograremos construir un multilateralismo útil a nuestros pueblos, algo que aún hace falta mucho por trabajar de acuerdo a los análisis que nosotros mismos hemos compartido una y otra vez de nuestra organización. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias al embajador de Bolivia. Tiene la palabra el embajador de Honduras. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Permanente, señor secretario general, cancilleres que nos visitan, colegas embajadores, delegados e invitados en general. Llegó el día, por fin, que estábamos esperando, que era este, y quiero decir que con todo respeto a los que votaron a favor, a quienes estuvieron ausentes y a quienes nos abstuvimos. Aquí nosotros nos respetamos mucho, independientemente de las discrepancias que tengamos y de cómo votemos, eso no nos distancia. Nuestra presidenta, Xiomara Castro, felicitó al presidente reelecto Nicolás Maduro, luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara su triunfo, tal como felicitó en su momento a los presidentes Abinader de República Dominicana, Milei de Argentina, Putin de Rusia, Claudia Sheinbaum de México, siempre después de que los respectivos consejos electorales anunciaran sus triunfos. Por cierto, también Antigua y Bermuda, entre otros países, felicitó al presidente Nicolás Maduro.
Hay varios países que piensan que la OEA no tiene credibilidad por varias razones. En lo que concierne a nuestro país, por ejemplo, en el 2017, ante evidencias de sobra, el secretario general Luis Almagro pidió que se repitieran las elecciones. Los Estados Unidos y la Unión Europea desconocieron tal petición, a la que posteriormente se fueron agregando otros países. Y esto dio sufrimiento a nuestro pueblo, siendo Honduras un Estado miembro. En el caso de Venezuela, que no es un Estado miembro, solo hemos escuchado los argumentos de una parte, y cuando no se escuchan ambas partes de un conflicto, es imposible ser juez imparcial. La OEA no estuvo presente en las elecciones, no fue invitada, y ese es un derecho soberano de las naciones. Por tanto, aquí hay quienes quieren condenar solo por oídas, no porque les conste o tengan pruebas, sin peritaje. Además, sobre Venezuela hay antecedentes en este recinto. Aquí se reconoció a un presidente que nunca fue presidente, Guaidó, e incluso aquí mismo estuvo un embajador que no fue embajador. Ustedes lo recordarán, don Gustavo. No olvidemos el caso reciente de otro Estado miembro, los Estados Unidos, que en sus últimas elecciones el candidato perdedor Donald Trump hizo alegatos de fraude, lo que llevó a terribles disturbios ya por todos aquí conocidos. Tengo entendido de que la OEA, ante tales circunstancias, no se reunió de emergencia para que el partido ganador mostrara las evidencias de que no hizo fraude. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cuando se trata de Venezuela la OEA es tan eficaz? Un ejemplo reciente de hoy mismo es la ausencia de México, tanto por la mañana como ahora mismo. Cito: la misión permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos saluda atentamente a la honorable presidenta del Consejo Permanente en ocasión de hacer referencia a la convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar los resultados del proceso electoral de Venezuela, que se llevará a cabo el miércoles 31 de junio de 2024, es decir, hoy, Al respecto, la misión permanente informa que, debido al posicionamiento de la Secretaría General de la OEA, emitido esta mañana mediante un comunicado de prensa y su informe sobre el proceso electoral en Venezuela, México no participará en dicha sesión, ya que considera que no existen las condiciones para abordar este asunto de manera equilibrada e imparcial. Si analizamos lo expuesto por México, con todo respeto, pero con toda firmeza, señor presidente del Consejo Permanente, señor secretario general, colegas embajadores, delegados e invitados, esta reunión ya no tendría razón de ser, puesto que el pronunciamiento referido ha tenido amplia difusión y la gente asume que esa es la postura de los Estados miembros, aun cuando no lo sea. Estando las cosas así, desde ya cualquier resolución ha perdido relevancia. La votación de esta tarde, con todo el respeto para los que votaron a favor, a quienes nos abstuvimos y a los ausentes, ha disipado cualquier duda y dejado en claro la postura de este Consejo Permanente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Honduras. Tiene la palabra ahora la delegación de Canadá. Merci, Monsieur le Président. Gracias, señor presidente. Canadá saluda la participación de los venezolanos que han ejercido su derecho político el domingo pasado para decidir su futuro. Las imágenes de personas que hacían cola durante horas en las mesas electorales da fe claramente de la voluntad democrática. No solo han participado en gran número, sino que probablemente haya sido una de las tasas de participación más altas de los últimos años. Y además lo han hecho de manera pacífica. Esto es una señal clara de esperanza y del deseo de democracia en Venezuela. Aún así, señor presidente, estamos muy preocupados por la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, CNE, que anunció la victoria del presidente Maduro sin probar
sin ofrecer pruebas que verificase esa declaración. Las autoridades venezolanas tienen que responder a los informes fidedignos sobre la irregularidad y las discrepancias de los informes oficiales y otros métodos de conteo y análisis que se establecieron, así como el deseo y el informe que expresó el Centro Carter recientemente. Canadá insta al CNE a que ofrezca acceso inmediato a las actas de todas las urnas y de las mesas electorales para poder tener verificación de los resultados en presencia de organizaciones de observadores internacionales independientes, para asegurar que la voluntad del pueblo se respeta. Canadá une su voz a aquellos que están instando a las autoridades venezolanas a que acaben con la represión. Ya hay informes, como han mencionado otros, de al menos 12 manifestantes que han fallecido y muchos heridos y detenciones en estas manifestaciones. Debe haber un respeto y una protección de los derechos humanos fundamentales, el derecho de expresión, el derecho de manifestarse pacíficamente, y por ello instamos a los venezolanos a que sigan este proceso respetando los derechos humanos, un proceso que está libre de violencia. Canadá lamenta no haber podido llegar a un consenso en esta resolución que tratamos de votar el día de hoy, dado que esta institución es el espacio para hacer escuchar la voz de los venezolanos. Los venezolanos han sufrido una crisis social, política y económica durante muchos años. A pesar de estas situaciones, han demostrado su compromiso a encontrar un camino pacífico para celebrar unas elecciones, y su voluntad debe ser respetada. Muchas gracias, presidente. Gracias a la representante de Canadá. Tiene la palabra el distinguido representante de Guyana. Gracias, presidente. Presidente, distinguidos y honorables cancilleres, colegas, embajadores, observadores permanentes, el gobierno de Guyana ha tomado debida nota de los acontecimientos de la vecina República Bolivariana de Venezuela en cuanto a las elecciones que tuvieron lugar el 28 de julio del año 2024. Expresamos nuestro respeto al pueblo venezolano por haber demostrado paciencia. Prueba la nueva membresía Didi Club por 18.900 pesos. Que las declaraciones del Consejo Nacional Electoral, así como otras declaraciones del partido de la oposición en cuanto a los resultados de las elecciones, muestran que el tema en cuestión se resolverán de forma pacífica a través de un proceso transparente de verificación. Guyana reafirma su compromiso para con los valores democráticos y la garantía de la integridad de los procesos electorales, con vista a garantizar que la voluntad del pueblo se ve respetada. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Guyana, tiene la palabra la distinguida embajadora de Costa Rica. Distinguidos señores ministros de Relaciones Exteriores, representantes permanentes, señor secretario general, delegados. Nos encontramos en un momento crucial para Venezuela y para nuestra región. La reciente jornada electoral ha suscitado una profunda preocupación a nivel internacional. Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, entre muchos otros en la región y fuera de ella, hemos manifestado grave preocupación por el desarrollo de estas elecciones y hemos exigido la revisión completa de los resultados bajo la supervisión de observadores electorales reconocidos e independientes. Es imperativo asegurar que se respete la voluntad del pueblo venezolano, que ha participado de una manera masiva y pacífica en este proceso. El conteo de los votos debe realizarse con total transparencia y los resultados no deben arrojar ningún tipo de duda sobre su legitimidad. La Carta de la OEA, que nos vincula a todos, expresa que la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Esto significa que los Estados miembros de la organización tenemos que tener la capacidad de exigir transparencia, pluralidad
y la verificación de los resultados en un proceso electoral que a todas luces carece de las garantías mínimas para declarar su legitimidad. Como se ha mencionado el día de hoy por distinguidos oradores que me han antecedido en el uso de la palabra, el Centro Carter, invitado por el Consejo Nacional Electoral Venezolano, ha señalado que el proceso electoral no se adecua a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral. Su reporte indica que este proceso electoral no puede ser considerado democrático y que ha sido notorio que las propias autoridades del Consejo Electoral mostraron parcialidad a favor de Nicolás Maduro y una posición contraria a las candidaturas de la oposición. Señor presidente, mi delegación lamenta profundamente que este Consejo Permanente no haya podido encontrar un espacio de común acuerdo frente a los lamentables hechos acaecidos el pasado 28 de julio y que siguen en curso en la jornada electoral venezolana. Una afrenta más a la democracia que ha desencadenado una ola de violencia y retaliaciones. Nos preocupa que el régimen de Nicolás Maduro, a través del Tribunal Segundo de Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas, haya puesto en ejecución una orden de aprehensión en contra de la líder opositora María Corina Machado. Por ello, el Gobierno de la República de Costa Rica manifestó el día de ayer, a través de nuestro canciller, el doctor Arnoldo André Tinoco, el ofrecimiento de conceder asilo político a María Corina Machado y a Edmundo González. Exhortamos al régimen de Maduro Moros a conducir este proceso electoral mediante una rectificación y permitir la verificación internacional independiente y a respetar la voluntad de los venezolanos que ha sido expresada en las urnas. Para concluir, quiero recordar la frase de Simón Bolívar que dice: la continuación de la autoridad en el mismo individuo ha sido a menudo el fin de los gobiernos democráticos. El legado de Bolívar no reside solo en sus victorias en el campo de batalla, sino en su creencia duradera en la democracia como el camino hacia la libertad y la estabilidad. Hoy, lamentablemente, este Consejo Permanente ha fallado en la defensa de la democracia cuando más se nos necesita. Es todo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra ahora a los distinguidos observadores permanentes. Voy a comenzar con el distinguido representante de Italia. Gracias, señor presidente, distinguidos ministros, secretario general, colegas. La misión observadora permanente de Italia quiere añadir la voz a este debate tan importante del día de hoy. El gobierno de Italia y todo el Parlamento italiano están siguiendo con preocupación la situación en Venezuela, donde hay establecida una comunidad italiana muy grande, como el primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores expresó en línea con lo que expresó la Unión Europea. Encomendamos la determinación y la resolución del pueblo de Venezuela en ejercer su derecho al voto en grandes números en un proceso electoral pacífico. Como se indicó también en la declaración de hoy por los distintos delegaciones, el proceso electoral, los resultados deben reflejar la voluntad del pueblo venezolano. Instamos a las autoridades a que publiquen los resultados con total transparencia y compartan de forma inmediatamente los resultados con la oposición y con los observadores internacionales, siempre en línea con ese deseo de mantener la paz en Venezuela. Instamos también a las autoridades de Venezuela a que respeten y garanticen los derechos humanos fundamentales como la manifestación pacífica, siempre también protegiendo a todos los miembros de la oposición. Llamamos a que haya una expresión pacífica de la democracia en Venezuela. Al concluir, me gustaría destacar también reconocer la importancia de esta situación para todo el resto del hemisferio. Estamos comprometidos en seguir manteniendo la democracia de las instituciones, luchando por la democracia de las instituciones en Venezuela. Muchísimas gracias. Vicepresidente, tiene la palabra ahora la Santa Sede. Muchas gracias, señor presidente.
La delegación de la Santa Sede agradece la convocatoria urgente de esta sesión del Consejo Permanente con motivo de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio. Asegura que toma nota de la no adopción de la resolución propuesta sobre los mismos comicios, como también de las contribuciones de las distintas delegaciones. La Santa Sede se suma a cuanto ha sido expresado por la Conferencia Episcopal Venezolana en su comunicado, en el que se constata la vocación democrática del pueblo venezolano, demostrada en la masiva, activa y cívica participación de todos los venezolanos en el proceso electoral. Asimismo, considera que la manifestación de las distintas posiciones y reclamos se deben realizar con las actitudes pacíficas, de respeto y tolerancia que han reinado hasta ahora. La Santa Sede retiene que solamente el diálogo y la participación activa y plena de todos los actores políticos implicados en este proceso podría llevar a superar la situación presente y dar testimonio de la convivencia democrática en el país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Ofrezco la palabra ahora al representante de Francia. Gracias, señor presidente, señoras y señores, el ministro de Relaciones Exteriores representa permanentes colegas. Francia, junto con la Unión Europea, sigue con atención los sucesos postelectorales en Venezuela y expresa su preocupación frente a la violencia que ha afectado al país, en particular en Caracas, y que ha llevado a la muerte de varias personas y a la detención de decenas de manifestantes. En ocasión de las elecciones del 28 de julio, el pueblo venezolano se expresó en gran número de manera pacífica y expresó su derecho su decisión debe respetarse. Francia pide la publicación integral de las actas y los resultados de las mesas electorales. Solo la transparencia completa del proceso electoral podrá garantizar la sinceridad del escrutinio y el respeto de la voluntad de los electores en Francia ante las autoridades que deberán de manera transparente llevar a cabo este proceso democrático. Gracias. Thank you. And now I give the floor to... Gracias. Ofrezco la palabra a otros dos observadores permanentes, comenzando por Portugal. Gracias, señor presidente. Voy a hablar en portugués. Señor presidente, señores ministros, delegados, Portugal acompaña con mucha atención los acontecimientos de Venezuela en este momento de suma atención, teniendo en cuenta los intereses de la numerosa comunidad portuguesa y de habla portuguesa en Venezuela. Igual que la mayoría de los países, se necesita una absoluta transparencia y verificación imparcial de los resultados de las elecciones para garantizar el respeto del voto de los venezolanos que se trasladaron masivamente a las urnas el domingo pasado. Creemos que la OEA tiene un papel sumamente importante que desempeñar con los principios compartidos de democracia, que debe sobreponerse a las diferencias ideológicas y políticas. Naturalmente tenemos muy claro la declaración de nuestro jefe de Estado, que consideró que los resultados de las elecciones no representan la voluntad del pueblo venezolano y no lo serán si no son publicados y verificados de manera independiente con todos los datos de las mesas electorales de las elecciones del domingo pasado. Todos los datos, la publicación de todos los datos electorales permitirá asegurar la legitimidad de los resultados finales de estas elecciones y el del presidente electo de Venezuela. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ofrezco la palabra ahora al representante de Alemania. Gracias, señor presidente. Excelentísimos ministros de Relaciones Exteriores, embajadores, representantes, secretario general, colegas, en nombre de la República Federal Alemana quisiera expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, que de manera pacífica y en grandes números ejerció el derecho de voto el domingo pasado. Quisiera hacerme eco de las preocupaciones expresadas por los colegas europeos y reiterar que los resultados de las elecciones deben reflejarse o deben reflejar la voluntad del pueblo venezolano. Alemania, por lo tanto, hace un llamamiento a los representantes a que publiquen los resultados detallados con plena transparencia y a que den a conocer toda la información pertinente. Instamos a las fuerzas de seguridad venezolanas a que apaciguen la situación y que respeten el derecho a el derecho de asociación. Alemania está convencida de que una Venezuela democrática es lo que más le conviene a su pueblo y hace un llamado a todas las partes a que respeten las normas democráticas. Nuestra embajada en Caracas seguirá dando seguimiento muy de cerca a la situación en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora me complace ofrecer la palabra al distinguido secretario general Luis Almagro. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el tema Venezuela es un tema que dividió durante mucho tiempo la organización. La dividió de la peor manera, con lógicas de confrontación que no queremos que se repitan. Fue muy costoso para la organización y hoy debemos evitar a toda costa que eso se repita en el futuro. Cada posición merece el mayor respeto en el marco del diálogo político que permite este foro, absolutamente pluralista, absolutamente diverso políticamente. Valoramos mucho la búsqueda de la aprobación de la resolución por consenso, como usted quería, señor presidente. Para la Secretaría General es importantísima. La opinión pública crea y tenga confianza en el Consejo Permanente. Eso es clave. La credibilidad de la Secretaría General por sí sola no puede llenar el espíritu de nadie. No hay ninguna duda que todos queremos lo mejor para Venezuela. Si Venezuela está mal, es mal para todos en la región. Es una crisis regional, pero esta organización tiene las herramientas para enfrentarla. Así lo demostramos en el caso Guatemala, cuando de forma colectiva y coordinada actuamos en defensa de la democracia. Hoy millones de venezolanas y venezolanos nos observan esperanzados de que podamos ayudarlos a defender la voluntad expresada en las urnas el domingo pasado y a que cese la cruenta represión que estamos presenciando. La región puso en su momento a un lado las diferencias ideológicas y actuó con base en principios para salvar la democracia guatemalteca. Ahora Venezuela necesita la misma convicción de defensa democrática por parte de la región. Es fundamental comprender las particularidades técnicas del sistema electoral venezolano para proponer acciones efectivas y adecuadas. Como se aprobó en la resolución de la Asamblea General del 2020, se aprobó solicitar al secretario general que presente informes periódicos al Consejo Permanente sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Y el cumplimiento de la presente resolución y otras resoluciones sobre el tema con recomendaciones pertinentes son fundamentales para nosotros. Vamos a seguir trabajando. Democracia y derechos humanos no son palabras huecas, son un compromiso institucional con la Carta Democrática Interamericana, con las convenciones de derechos humanos. El informe del DECO es absolutamente fáctico. Los hechos que muestra la realidad. No es un informe de opiniones políticas, no consagra a nadie como presidente, no señala que ningún partido ganó. El que diga eso está faltando a estos principios y a estos fundamentales hechos que debemos respetar. No nos interesa si los hechos hablan en algunos casos a favor de uno o de otro o de otro. Ustedes han visto hechos presentados por el DECO que a veces afectan a la izquierda, a veces afectan a la derecha, a veces afectan al centro.
Pretender poner medio sesgo político en los hechos y en la mera descripción de los mismos y en la observación de los mismos es incurrir en una falsedad. Pretender que ocultáramos los hechos claros y irrefutables revela intenciones que no queremos ni vamos a juzgar. Sería como si le pidieran al Centro Carter que mienta. No pueden pedirle al DECO que lo haga. Determinar la veracidad de las actas es un proceso claro y preciso. Cada acta de escrutinio cuenta en la parte superior con un hash, un código alfanumérico. Este código es la identificación única del acta. Existe una base de datos de los 30.026 hash para esta verificación y hay un hash para cada máquina de votación. Adicionalmente, en la parte inferior del código QR se puede encontrar una forma digital, lo que refuerza seguridad y autenticidad del documento. Al cierre de la votación, la máquina de votación imprime y transmite el acta de escrutinio y no puede repetir el mismo cierre dos veces. Para que las máquinas impriman la nueva acta después de la elección, se necesita una clave compartida para abrir el software. Definitivamente, es muy raro lo que está pasando. Definitivamente, es muy extraño lo que está pasando. Si pasara en cada uno de nuestros países, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos que 3 días después no aparecen las actas con las que se proclama el ganador de una elección? 3 días después no aparecen las actas con las que se proclama el ganador de una elección. Entonces podríamos discutir acá cuánto tiempo les vamos a dar para que aparezcan las nuevas actas. Les damos 2 días más, les damos 2 semanas más, les damos 2 meses más. ¿Cuánto necesitan técnicamente? ¿Cuánto necesitan técnicamente para presentar esas actas? Si la Corte Electoral de mi país 3 días después no tiene las actas presentadas, no quiero saber lo que es eso, no quiero saber. Eso es improcedente completamente, es devastador para la democracia, es básico y devastador. Estos hechos quizás no gustan, pero son hechos, son hechos. Cuando íbamos en medio del proceso electoral final de esa noche del domingo, me escribe el director del DECO para decirme: esto es Honduras 2017. Cesaron de aparecer datos electorales, cesaron de venir información electoral. Hace poco, alguien lo recordaba, en 2017 Honduras sufrió un fraude electoral y señalaba el señor Luis Zelaya, que fue el primero en reconocerlo y dar un paso al costado cuando a través de la organización se demostró ese fraude. Y gracias por la referencia hoy a nuestro pedido de reiteración de la elección, como lo hizo en ese momento la organización. Obviamente han habido otros ataques, un patrón de persecución a los testigos de mesa que están siendo encarcelados ahora, mientras nosotros hablamos. Los testigos de mesa encarcelados
¿Qué democracia aguanta eso? ¿Qué democracia hay acá que pueda mirar a los ojos y diga, aguantamos eso? Siempre va a haber gente que no querrá que se presenten estos hechos. Y quizás nos ataquen por eso incluso. Yo debo decirles que mi corazón es enorme, que en él caben todos, los que me han hecho daño, los que me quieren hacer daño, los que querrán hacerme daño. A todos les pagaremos con amor y magnanimidad. También quiero decir que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso, brutal ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias, señor secretario general, por su declaración tan importante. Colegas, hemos llegado al final de un día muy largo. Comenzamos a las 10 de la mañana y creo que son las 9 menos 10, así que hemos pasado mucho tiempo tratando este asunto. Si me lo permiten, quisiera hacer algunas observaciones. Ante todo, como dicen los estadounidenses, este no es mi primer rodeo. Llevo 10 años en esta organización y durante esos 10 años hemos tratado muchos temas, la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, con sumo cuidado. Durante ese periodo, como ocurrió hoy, ha habido diferencias entre los estados y cada estado que llega a una posición y a partir de la cual vota, llega a esa posición debido a las circunstancias a las que nadie debe restar importancia, porque las circunstancias de ustedes son tan importantes como las de la persona siguiente. Y eso es lo que tenemos que recordar. Uno de los colegas aquí esta noche dijo que este Consejo Permanente le falló a la democracia. Yo no estoy de acuerdo. Este Consejo Permanente debe ser democrático. Tuvo una discusión plena de este asunto y todos los que hablaron expresaron sus puntos de vista de manera libre, algunos más libremente que otros, porque por primera vez en este lugar, que yo sepa, fuera de cuando estaba la delegación de Venezuela aquí, escuchamos amenazas y ataques porque votaron de una manera diferente. Eso no es democracia. Ahora bien, algunos de nosotros no creemos